Muy buenas tardes. Les habla Diana Paola González, enfermera jefe del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Barbosa. Programa encabezado por el Hospital Integrado San Bernardo, la doctora Daisy Gordillo, la Alcaldía Municipal, el doctor Víctor Camacho y la Secretaría de Salud Local, el doctor Cristian Molina. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las medidas preventivas del COVID-19. Sabemos que en este momento todavía no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus. La única manera que tenemos para evitar el contagio de esta enfermedad es la prevención. Y por esa razón, todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, se está hablando mucho de la prevención. ¿Por qué? Porque es la única forma de evitar que esta enfermedad se siga propagando a nivel mundial, a nivel de nuestro país y a nivel de nuestro municipio. Este virus se propaga muy fácilmente de persona a persona. Por esa razón, pues tenemos que tener prevención en el aislamiento. De la distancia de persona a persona debe ser mínimo de 2 metros. Sabemos que esta enfermedad, la forma de transmisión es por medio de las goticas. Cuando nosotros hablamos, estornudamos, a una persona que no está infectada, ¿sí? Adquiere estas gotas y puede llegar el contagio de la enfermedad. Entonces, por esta razón, usamos el tapabocas para evitar en el momento de hablar y de tener cualquier contagio de que estas goticas lleguen a otra persona y pues vaya a haber propagación del virus. Sabemos que cuando estas goticas llegan a nuestra nariz, a nuestra boca, esto llega y se adquiere este virus y llega al pulmón y por esta razón empieza a desarrollarse la enfermedad y empieza a manifestar una sintomatología donde se va a ver pues la enfermedad como tal. Por esa razón es muy importante, vamos a hablar de cada ítem vamos a hablar un poquito de la importancia de cuáles son las medidas de prevención. Una de las medidas de prevención más importante, que ya la hemos de pronto recalcado un poquito, es el lavado de manos. Que este lavado de manos sea un lavado de manos frecuente, debe ser con agua y con jabón, que este lavado de manos tiene que durar mínimo 30 segundos al hacer el lavado de manos, sobre todo cuando nosotros estamos expuestos a lugares públicos. Este lavado de manos se debe hacer muy constante, ¿sí? Si lo tenemos que hacer cada hora, hacerlo cada hora. No nos debemos pasar más de 2 horas de hacer este lavado de manos, sobre todo cuando de pronto nosotros mismos estornudamos, tosemos. Y lo más importante es de una vez lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estornudar, tosemos, de pronto nos pasamos las manos en la cara y de una vez pues ya pasamos las manos a otro lado y nuevamente empieza el ciclo nuevamente para poder de pronto contagiarnos del virus. Entonces por esa razón siempre debemos estar lavándonos las manos constantemente. Si en el momento no tenemos de pronto un lavamanos, un sitio donde nos podamos lavar las manos, podemos utilizar el gel antibacterial a base de alcohol. Esto también previene la propagación del virus, ¿sí? Pero si nosotros podemos lavarnos las manos, es preferible el lavado de manos. Y si no, que este gel antibacterial se haga una buena frotación por todas las palmas de la mano, por toda la superficie de la mano, para que toda la mano esté protegida, ¿sí? Y dejar secar muy bien este alcohol para evitar el virus. Siempre importante es que cuando nosotros tosemos y estornudamos, también tratar de que sea con la parte interior del codo, ¿sí? Y evitar también las manos, si de pronto en el momento no hay donde hacernos este lavado de manos o aplicarnos el gel antibacterial. Algo también importante es evitar el contacto cercano con las personas.
Siempre que nosotros salimos de casa, debemos tener en cuenta de que si vamos a hacer alguna vuelta bancaria, tenemos que hacer alguna actividad de pronto en un centro donde tenemos que ir a hacer alguna compra en alguna tienda comercial, pues van a haber de pronto bastantes personas ahí. Lo importante es el distanciamiento, que ese distanciamiento sea mínimo de 2 metros, porque vemos que el distanciamiento lo hacen menos de 1 metro y esto no serviría de nada. Entonces es importante de que este distanciamiento sea mínimo 2 metros y que aquellas personas que están haciendo filas siempre estén también con el uso del tapabocas, es importante. Otro ítem es la importancia de la utilización del tapabocas. Siempre que un paciente o una persona X tenga cualquier sintomatología, debe utilizar tapabocas. La única forma de nosotros prevenir si estamos enfermos, porque nosotros podemos tener una gripa normal o creemos tener una gripa normal, nosotros no sabemos que de pronto tenemos el virus o somos asintomáticos y salimos a la calle sin el uso del tapabocas, estamos exponiéndonos nuestra vida y exponiendo la vida de los demás, porque nosotros podemos ser personas asintomáticas y podemos estar transmitiendo el virus y no nos damos cuenta que lo tenemos y estamos infectando a otras personas sanas. Entonces es importante el uso del tapabocas. Igual como les decía en el anterior video, el uso del tapabocas en la casa, cuando una persona está enferma también debe utilizar el tapabocas. Un ejemplo, cuando hay aislamiento, hay unas personas que preguntan de que si están a 2 metros de distancia, pues para qué el uso del tapabocas si hay una distancia prudente. Pero así sea la distancia prudente, siempre debe estar el uso del tapabocas, es importante. Sí, en algunas ocasiones han dicho que es más importante el uso del tapabocas en las personas que están enfermas únicamente, pero lo que les decía ahorita es que no sabemos si nosotros somos personas asintomáticas, no tenemos ninguna sintomatología y estamos transportando ese virus a varias partes donde nosotros estamos y estamos exponiendo la salud de otras personas. Entonces eso también es muy importante. Siempre que vayamos a toser y a estornudar, nos debemos cubrir la boca y la nariz. Entonces siempre, si no tenemos de pronto un tapabocas puesto, lo que podemos hacer en el momento, entonces colocar un pañuelo para poder estornudar o para poder toser, y si no, utilizar el codo, la parte interna del codo, para poder taparnos también en el momento de estornudar. Inmediatamente debemos hacer un lavado de manos en el momento de estornudar o toser. Siempre que tengamos esto, tenemos que lavarnos las manos o utilizar el gel antibacterial, también es muy importante. Algo también importante es la limpieza y la desinfección. ¿Cuál es esa limpieza? Pues tenemos que limpiar todas las superficies, tanto de nuestro hogar como la oficina o las partes donde nosotros estemos interactuando muy habitualmente. Todo lo que son las manejillas de las puertas, las manejillas del auto, si tenemos una moto, todo esto se tiene que estar limpiando siempre que se vaya a utilizar, porque nosotros, por ejemplo, dejamos una moto parqueada, otra persona viene con las manos sin lavar y esto también va a aumentar también el contagio del virus. Entonces siempre los teléfonos, los computadores, las llaves, si utilizamos lapiceros, todo lo que nosotros utilicemos diariamente se deben desinfectar con un líquido a base de alcohol, a base de hipoclorito, de amonio cuaternario, también lo podemos utilizar. Hay muchos desinfectantes en el mercado que sirven para hacer la desinfección. Importante también que nosotros estemos haciéndonos un monitoreo de la salud, estar muy pendientes de nuestra salud, de cómo estamos. Si nosotros presentamos fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, inapetencia, cualquier malestar de salud que tengamos, debemos inmediatamente pues consultar, ¿sí? Estar vigilando la sintomatología tanto de nosotros como de nuestra familia. ¿Para qué? Para pues estar muy pendiente y hacer una prevención antes de y evitar un contagio de coronavirus o de COVID-19.
Importante es que un paciente empiece a presentar alguna molestia, tomar la temperatura. No quiere decir que tengo que esperar hasta que me sienta en realidad enfermo, no, la temperatura la debemos tomar porque a veces no nos damos cuenta y estamos presentando fiebre sin darnos cuenta, y esto pues nos puede llevar a que estamos empezando con una sintomatología que puede llegar a presentar la enfermedad. Esto es algo que ya se ha venido hablando y que no solamente yo la que hablo de esto, sino en todas las redes sociales, en la televisión, en todos lados se está hablando de todo lo que es la prevención. Pero a pesar de que se habla tanto de esto, a nosotros se nos olvida porque se ve mucha gente sin el uso del tapabocas, se ve mucha gente no está haciendo el distanciamiento de los 2 metros, no se ve que se esté haciendo los protocolos en los negocios comerciales. En muchas partes pues no se tienen toda esta asepsia para evitar el contagio, y por más que de pronto ya esto se vuelve muy monótono estarlo diciendo todos los días, pero en realidad hay que todos los días estar acordando sobre todas estas medidas preventivas que son las que en realidad nos van a ayudar a de pronto disminuir el riesgo del contagio. Mientras más seamos minuciosos en todas estas medidas preventivas, pues menos será el riesgo de contagio, tanto para nosotros como también para nuestra familia. Porque si nosotros nos cuidamos en la calle, cuando estamos en los lugares comerciales, cuando estamos en otras partes, pues lo que vamos a hacer es cuidar a nuestra familia, porque así no vamos a llegar con el virus a la casa, ¿sí? Entonces también es muy importante educar a nuestros hijos, educar a todos los miembros de la familia sobre la importancia de las medidas preventivas, al adulto mayor, ¿sí? Ya que ellos ya tienen horas para salir a caminar, a hacer algún ejercicio, entonces es importante que esta persona también salga con su tapabocas, estar inculcando el lavado de manos, el distanciamiento social. Todo esto es muy, muy importante. La vigilancia de la sintomatología, ¿sí? Un paciente también, ya que ellos son tienen más riesgo por la edad y de pronto porque tienen alguna enfermedad asociada, tienen más riesgo a que se puedan contagiar de COVID-19, entonces es muy importante que estemos recalcando todos los días cuáles son las medidas de prevención. Cada vez que esa persona mayor va a salir a hacer alguna actividad, estarle recalcando que no se le olvide el tapabocas, que lo utilice, ¿sí? Que el tapabocas se debe saber colocar, no que esté por debajo de la nariz, porque a veces vemos que es incómodo la utilización del tapabocas, pero entonces es importante que siempre se utilice como debe ser. Está recalcando que antes de salir de la casa se deben lavar las manos, y al momento de llegar también se deben lavar las manos de la actividad que estén haciendo fuera de la casa. Y muy importante estar vigilando que cuando ellos estén haciendo una actividad, ¿sí? De que no estén de pronto con otras personas hablando, porque pues ellos ya están cansados de estar en la casa solos, y de pronto salen, se encuentran con personas de pronto allegadas con las que de pronto compartían, ¿sí? Entonces pues en realidad este no es el momento para estar de pronto hablando, ¿sí? Entonces es importante estarles recalcando que ellos estén en vigilancia, tanto los adultos como los niños, cuando salen también a hacer algún ejercicio, y los jóvenes también tener mucha vigilancia de que estén tomando las medidas preventivas, porque la mayoría de personas que hacen ejercicio, en el momento de pronto de caminar, de trotar, hay mucha incomodidad del tapabocas porque uno se fatiga un poco, entonces simplemente lo que hace es bajarse el tapabocas. Si la persona está sola, totalmente sola, pues no tiene riesgo, pero si va acompañada con personas al lado, pues tiene mucho riesgo de que haya forma de contagio. Entonces es invitar a toda la población a utilizar las medidas preventivas, a ser muy, muy juiciosos en eso, ¿sí? De que no podemos bajar la guardia en este momento, porque estamos viendo que ha aumentado, en Colombia se han aumentado mucho los casos, cada día se aumentan más. Entonces la idea de esto es tener muy presente de que la única forma de que nosotros no nos enfermemos y nuestra familia tampoco es utilizar las medidas preventivas, ¿sí? Y no bajar la guardia, estar muy, muy dispuestos a que la única manera de que estemos sanos
es cumplir con todos estos protocolos que nos han indicado para la prevención de esta enfermedad. Muchísimas gracias por la atención de hoy.